primer lugar ganó, hoy ganó el amor. Él es el ganador, el cielo refleja su gran poder, todos lo dirán, Él es el Señor. Muchos héroes y famosos de nuestro tiempo no competirán con el campeón. Lo que diga usted no me importará. Venceremos todas las barreras con su gran amor. Todos le dirán ganador. Hoy ganó el amor.
digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Construiré mi vida en tu amor, allí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más, Dios,
ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor, allí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Es un gusto compartir con ustedes en este breve video. Quiero darle una buena noticia. Como Iglesia Gran Comisión Tegucigalpa tenemos un nuevo proyecto evangelístico que se llama Uno Más. ¿En qué consiste este proyecto? Pues Uno Más para Cristo. Este proyecto Uno Más tiene dos vías. La primera vía es si usted conoce de algún amigo suyo o algún pariente que no ha tenido la oportunidad de compartir el Evangelio, usted puede solicitar una reunión. Llama a los teléfonos de la Iglesia Gran Comisión Tegucigalpa, gustosamente lo van a atender. Posteriormente se le va a llamar para concertar una reunión virtual para compartir el Evangelio, ya sea con sus parientes o con algún amigo que usted desea que se le comparte el Evangelio. Y la segunda vía consiste, hemos preparado unos audios de duración de 2 minutos aproximadamente. Estos audios usted los puede solicitar. ¿En qué consiste este audio? Pues si usted sabe de una persona que está postrada en la cama, está enferma y quisiese escuchar el Evangelio, usted puede solicitar estos audios donde se comparte el Evangelio en una forma breve, concisa, el Evangelio, para que esta persona pueda escuchar el Evangelio de Jesucristo. Así que este proyecto Uno Más es para poderles ayudar y hacer la gran comisión. Así que ya saben, estamos muy atentos a esas llamadas telefónicas, a esos contactos para compartir las buenas nuevas de Jesús. Que Dios bendiga sus vidas. Hola, seguimos con la serie de conferencias Todo pasa, Dios queda. Y hoy vamos a platicar sobre el tema Los fracasos pasan. Todos los seres humanos cometemos errores y en algún momento de nuestra vida hemos fracasado o sufrido algún tipo de derrota. Nos preguntamos, ¿se pueden dejar atrás los fracasos, los errores, las equivocaciones? Seguro que nos gustaría detener el tiempo y poder regresar al pasado y tener la oportunidad de cambiar aquellos errores y fracasos que cometimos y borrarlos de nuestra vida y de la vida de otros. Pero lo cierto es que nadie puede detener el tiempo o regresarlo y cambiar el pasado. Pero sí podemos corregir en el presente y afectar y cambiar nuestro futuro. Y podemos decir y enfrentar cada día con el pensamiento que hemos dejado atrás nuestros fracasos. Con la ayuda del Señor
recogemos nuestros pedazos, nos levantamos y seguimos adelante. Vamos a analizar en este tema la vida de un hombre que cometió muchos errores y pudiésemos catalogarlo como una vida llena de fracasos. Y la historia de este hombre la encontramos en el libro de Crónicas, en su segundo libro, el capítulo 33. Y en el pasaje encontramos esta historia de un hombre lleno de fracasos. En el verso 1, y verso 2 y verso 6 encontramos el siguiente mensaje. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. Él hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a las prácticas abominables de las naciones que el Señor había echado de delante de los hijos de Israel. Hizo pasar por fuego a sus hijos en el valle de Ben Hinnom. Practicó la magia, la adivinación y la hechicería. Evocó a los muertos y practicó el espiritismo. Abundó en hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándolo a ira. Esta es la historia de este joven que llegó a ser rey a los 12 años de edad. Su padre, por el contrario, era uno de los mejores reyes de Judá. Su nombre era Ezequías. El rey Ezequías, Dios le había dicho que solo iba a vivir 15 años más. En esos 15 años es que nació su hijo Manasés. Pero la Biblia nos relata que Ezequías, a pesar de sus errores, era un hombre que amaba a Dios y que había provocado todo un reavivamiento, si podríamos decir, espiritual en la vida del pueblo. Había hecho muchas reformas espirituales para que el pueblo buscara a Dios. Entre algunas de las cosas que podemos resaltar es que amaba la palabra de Dios, buscó preservarla y guardarla. Era un rey que amaba a Dios. El joven Manasés, su nombre significa el que hace olvidar. Y ciertamente se olvidó completamente del Dios de su padre. Seguía la tendencia natural del ser humano a la rebeldía, a ir en contra de las normas establecidas. Hizo cosas cada vez más ofensivas contra Dios. Olvidó la enseñanza e instrucción de su padre. En esta edad tan vulnerable, tan decisiva, ya no contaba con la influencia de su padre. Se dejó guiar por malas prácticas, malas influencias y prácticas de los asirios y de los babilonios. Y comenzó, de acuerdo al relato de la Biblia, con la idolatría. ¿Y a qué nos referimos con la idolatría? Pues básicamente, idolatría es aquello a lo que se le da adoración. Sean personas, sea cosas, sea dinero, trabajo, fama, poder, familia, seguidores, etc. Lo cierto es que Dios no quiere que nada ni nadie ocupe el lugar de su adoración. Dios quiere ocupar el primer lugar en nuestra vida. Es un Dios celoso. Pide nuestra adoración exclusiva. Así es que este hombre de entrada se desvió de los deseos de Dios para su vida. Colocó muchas imágenes a lo largo de toda la ciudad, aún en el mismo templo, en el lugar donde Dios había dicho que su nombre iba a estar ahí puso imágenes. Así es que, entre otras cosas que hizo este rey, es que consultó a divinos. Y Dios quiere que solamente le consultemos a Él, que no consultemos a espíritus. También practicó la astrología, seguía la astrología. Y la astrología son aquellos, se les decía, a los contempladores de los cielos. Básicamente es creer que los astros influyen en la vida de los seres humanos. Confiar en los astros antes que en Dios. Y eso prácticamente es lo que él practicaba. Seguramente estas prácticas las usaban para mantenerse en el poder de manera política. Pero hoy también lo usan. Y lo han usado muchos personajes en la historia de la política.
Se dice, leí esto en una red de internet, decía que Nancy Reagan, esposa del presidente Ronald Reagan, ella era la primera dama de Estados Unidos, era seguidora de la astrología. Consultaba con una astróloga llamada Joanne Kegley, quien dice, la astróloga, nunca en la historia de la presidencia de Estados Unidos la astrología había jugado un papel tan importante en los asuntos de Estado de la nación. Y algunos consejeros cercanos a la presidencia dicen que ella consultaba cada movimiento importante y decisión que debía tomar el presidente. Pero hoy día se ha vuelto tan común que las personas sigan el horóscopo para la toma de decisiones en su vida diaria también. Revisé 2 periódicos nacionales y en ambos encontré la sección del horóscopo. Parece que es una parte importante de los periódicos, ¿verdad? Está a la disposición de cualquier persona que quiera dar un seguimiento. Se ve algo como natural, algo común y al alcance de cualquier persona. Otros ven el juego de la Ouija, ese tablero y la consulta y a los muertos o espíritus, lo ven como algo normal, un juego, pero Dios lo condena en su palabra. Y este hombre, este rey, hizo todas estas cosas. Además, realizó sacrificios humanos. Sus propios hijos los pasó por el fuego, los sacrificó. Con el paso del tiempo, la Biblia relata cómo fue aumentando su maldad, abundó, fue creciendo de maldad al extremo. Pero también derramó mucha sangre inocente, en gran manera. Se le atribuye que también mató a los profetas de Dios. La tradición judía dice que Manasés mandó a matar al profeta Isaías. El profeta Isaías dice que estaba oculto dentro de un árbol hueco y ahí lo mandaron a cerrar. Así era. Las decisiones que este joven tomó, malas decisiones, una tras otra, error tras error, fracaso tras fracaso. Se le consideró el peor rey de Judá y podríamos pensar de él como uno de los peores pecadores. Es difícil pensar que un pecador tan grande pudiese encontrar el perdón de Dios. Pero la historia no termina aquí. Fue conquistado por Asiria y luego llevado cautivo a Babilonia. Y podemos darnos cuenta cómo este rey se había llenado de orgullo. Y el orgullo juega un papel ahí importante. ¿Sabe por qué? Porque el orgullo nos hace caer en el fondo del fracaso. La Biblia dice que antes de la caída y el fracaso está el orgullo. Sí, el orgullo nos hace caer en el fondo del fracaso. Manasés estaba lleno de orgullo. Actuó en rebeldía primero contra todo lo que su padre le había enseñado, lo que le había instruido sus líderes espirituales. No escuchó y sobre todo se manifestó en franca rebelión contra Dios, contra lo que Dios dice. La Biblia enseña que Dios resiste al orgulloso, le retiene, no lo deja avanzar. Al orgulloso Dios lo resiste. Cuando tenemos orgullo pensamos que lo sabemos todo o podemos pensar que no necesitamos de nadie. Cuando alguien está orgulloso, toma decisiones sin considerar el consejo sabio, sin escuchar sugerencias. Y sobre todo, cuando hay orgullo de por medio, se deja de escuchar a Dios. Sí, esto es lo que pasó con Manasés. La continuación del pasaje en el verso 10 dice lo siguiente: el Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero no escucharon. No escucharon. Hoy día pasa lo mismo. No se quiere escuchar a Dios. Se escucha más a las redes sociales, a medios, a los noticieros, a los amigos, a los dispositivos, antes que a Dios. Por eso es que el orgullo traía sus consecuencias, como leemos en el verso 11
del mismo capítulo 33 de Segunda de Crónicas. Por ello, el Señor trajo contra ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, quienes aprisionaron con ganchos a Manasés y lo llevaron a Babilonia atado con cadenas de bronce. Fue encadenado, y la historia dice que los asirios, cuando llevaban cautivos o prisioneros, les ponían una argolla atravesada en su nariz, y desde ahí, junto con cadenas, los llevaban. Era una humillación para este joven, que ha llegado prácticamente al fondo. Porque cuando se está en el fondo, solo hay dos opciones: o darse por vencido, o levantarse y salir adelante. Pero bien, para levantarse se requiere carácter, para reconocer qué fue lo que lo llevó al fondo del fracaso. Y a veces se necesita estar en el fondo, porque es cuando nuestros pies están sobre la tierra. Este joven necesitaba poner los pies en la tierra para levantarse y dejar el fracaso allí. Solo imagine, puesto en una celda, separado de la familia, de su tierra, de su poder, separado de su posición, de su dignidad, separado de todo, no tenía a nadie, solo a Dios. ¿Y a quién más se necesita en el fondo? ¿A quién más se necesita cuando está en el fondo de la derrota, de la desesperación? Solo a Dios. Hay personas que no logran tocar el fondo, que no pueden buscar a Dios todavía. ¿Sabe por qué? Porque tienen personas alrededor que creen que les ayudan, les suplen lo que necesitan, no los dejan tocar fondo. Porque cuando alguien logra tocar el fondo, es ahí donde puede encontrar a Dios. Así como el orgullo nos lleva al fondo del fracaso, la humildad nos saca del fondo del fracaso. Y vemos cómo continúa el pasaje en el verso 11 al 13 de ese mismo capítulo. Sin embargo, cuando fue puesto en angustia, imploró el favor del Señor su Dios y se humilló mucho delante del Dios de sus padres. Él oró a Dios, quien aceptó su oración y escuchó su súplica, y lo hizo volver a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés reconoció que el Señor es Dios. Este joven necesitaba llegar a este punto, necesitaba llegar a tocar el fondo, porque le hizo reflexionar. En el fondo podemos encontrar a Dios, en la desesperación, en el desierto, en la soledad, en medio del dolor. Aprendemos a depender del Señor. Hay un verso que dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Otra persona que también experimentó estar en el fondo y salir de ahí fue David. David lo experimentó cuando lo expresa en el Salmo 40, verso 1 y 2. Yo puse mi esperanza en el Señor, y Él inclinó su oído y escuchó mi clamor. Me sacó del hoyo de la desesperación y me rescató del cieno pantanoso. Plantó mis pies sobre una roca, me hizo caminar con paso firme. Y así es, David se humilló mucho delante de Dios, pero también Manasés. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay mucho orgullo, se necesita quebrantamiento. Manasés tuvo una actitud de mucha humildad. Y cuando hablamos de humildad, es tener un claro concepto de la grandeza y santidad y perfección de Dios, comparado con nuestra condición, que somos débiles, frágiles, vulnerables y que necesitamos de su misericordia. Ahí podemos tener una claridad de quién es Dios y quiénes somos nosotros, y que
nuestra condición es una condición que necesita de la misericordia de Dios. Así que Manasés reconoce en dónde está y cómo ha llegado ahí. Reconoce que ha ofendido a Dios y pide perdón al Señor. Dios no rechaza un corazón que se humilla ante Él. Por eso la Biblia enseña que Dios está cercano a los quebrantados de corazón. También enseña que Dios da gracia a los humildes, que Él da su favor al que tiene una actitud humilde. También nos enseña la Biblia que Dios exalta al humilde. Veíamos anteriormente que resiste al orgulloso, pero por otro lado exalta, levanta al humilde. Así es que en esa condición estaba Manasés y reconoció que el Señor es Dios. Qué interesante. Creció viendo a su padre amar y servir a Dios, siendo instruido con la palabra de Dios, pero en su corazón no había reconocido que el Señor es Dios, que Él es el único Dios. Pero cuando lo hizo, a partir de ese momento, Dios lo perdonó, lo sacó de la prisión, lo restauró a su posición de rey y a su ciudad. Y aquí lo vemos, sale del fondo un hombre nuevo, con esa disposición de corregir los errores. Y eso es lo que nos describe en el verso 15 y 16 de la continuación del pasaje. Quitó de la casa del Señor los dioses extraños y el ídolo, asimismo todos los altares que había edificado en el monte de la casa del Señor y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Luego restauró el altar del Señor, y sobre él ofreció sacrificios de paz y de acción de gracias, y mandó a los de Judá que sirvieran al Señor, Dios de Israel. Y aquí se cumple esa promesa de Dios: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, porque Dios no lo deja. Padres, no hay que perder la esperanza. Dios sigue siendo Dios y tiene el poder de cambiar a nuestros hijos. Manasés tuvo una actitud de arrepentimiento. Y el arrepentimiento básicamente es cuando alguien va en una dirección, se arrepiente y cambia de dirección. Hace un giro de 180 grados en la dirección opuesta. Eso es básicamente lo que significa que tuvo un arrepentimiento. Cambió de dirección completamente. Y eso es lo que vemos que hizo este hombre. Porque mostró a través de sus acciones, buscó corregir, buscó enmendar sus errores. Hay un historiador muy reconocido que se llamaba Josefo, y cuando habla de Manasés, él dice lo siguiente: procuró de todas las maneras apartarse de sus antiguos errores, arrepentido, se esforzaba en ser verdaderamente piadoso, consagró el templo, purificó la ciudad, se hizo un hombre agradecido a Dios, enseñó al pueblo, se le consideró justo y digno de imitarse, desde el día en que empezó a ser obediente hacia Dios. Y ahí es el momento que cambió, ese cambio de dirección de 180 grados, totalmente. Esa historia de este hombre, de este joven, considerado uno de los peores reyes de Judá y considerado uno de los peores pecadores que pudiésemos nombrar. Pero esta historia nos trae esperanza para todos. Y podemos decir que hay esperanza para todos. ¿Sabe por qué? Porque solo el Señor y su gracia cambia el corazón del ser humano. No hay que perder la esperanza. Dios puede transformar al más grande pecador. Pablo, el apóstol, se consideraba a sí mismo como el peor de los pecadores, el número 1. Y él escribió una carta a Timoteo, y en ella expresa este sentir. Escuche lo que dice en 1 Timoteo capítulo 1, verso 15 al 16. La siguiente declaración es digna
de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Pero Dios tuvo misericordia de mí, para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aún con los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Y esa es la esperanza que tenemos. Todos los seres humanos tenemos esperanza de poder tener la misma fe que tenía Pablo, aún considerándose el peor de los pecadores. Y esa fe era creer en Jesús, el Hijo de Dios, que vino a morir en una cruz, resucitó al tercer día y en esa cruz ocupó nuestro lugar. Por medio de su sacrificio nos ofrece el perdón y la vida eterna. Y si usted y yo ponemos nuestra fe en Él como nuestro Salvador, dice la Biblia que estamos en Cristo. Y hay una promesa que Jesús da. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esa es la promesa que Él nos da. Y aquí nos damos cuenta cómo la gracia de Dios está ahí. Para un gran pecador, como Manasés, como Pablo, y como para todos los seres humanos. Porque todos los seres humanos no alcanzamos la medida perfecta que se necesita para estar delante de Dios. Para un gran pecador tenemos un Salvador más grande. Como decía Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Sabe por qué? Porque su gracia es mayor que nuestros fracasos. Su gracia es mayor que sus fracasos. Su gracia es mayor que mis fracasos. Y por su gracia, nuestros fracasos pasan y quedan atrás. Y podemos decir entonces, por su gracia, mis fracasos pasan. Usted puede decirlo también. Por su gracia, mis fracasos pasan. Y eso es una promesa de Dios. Por la gracia de Dios, nuestros fracasos pasan y quedan atrás. Que Dios les bendiga.